Imagina que te pinchas el dedo como cada mañana, esperando la cifra roja que marca tu destino, pero esta vez el glucómetro parpadea y se apaga, incapaz de registrar un nivel de azúcar que, de pronto, se ha esfumado como un truco de prestidigitador. Ahora imagina que, al mismo tiempo, una cinta métrica cae desde tu cintura, y te das cuenta de que el número que antes atormentaba tu espejo se ha reducido sin que hayas sudado una sola gota en el gimnasio, y todo gracias a una hoja discreta, una hoja que crece en silencio en laderas perdidas, una hoja que ha sido venerada por chamanes y susurrada en leyendas a lo largo de los siglos, una hoja que, dicen, transmuta la diabetes, derrite el colesterol y devora esa grasa abdominal que nadie quiere ver reflejada en la pantalla del móvil. Suena a magia, ¿verdad? Pues mantente conmigo, porque esto que estás a punto de escuchar sacudirá cada certeza que dabas por inamovible. No estamos hablando de pócimas medievales ni de un parche milagroso salido de la nada. Estamos hablando de una planta real, cultivada por comunidades que llevan décadas, quizás siglos, jurando que su savia guarda un secreto tan antiguo como el primer susurro del bosque. Antes de seguir, y esto es crucial, ten claro que lo que viene a continuación está basado en relatos tradicionales, testimonios y estudios preliminares que aún no logran convencer por completo a la ciencia moderna. Nada de lo que escucharás sustituye el diagnóstico ni el tratamiento de un profesional de la salud. Si tu cuerpo o tu mente dependen de un medicamento recetado, permanece alerta y consulta siempre con tu especialista. Dicho esto, aférrate a tu asiento, porque vas a descubrir por qué esta hoja, apodada por algunos curanderos como la llave esmeralda, podría reescribir las reglas del metabolismo humano. Todo empieza en un valle envuelto en niebla, al que se accede tras varias horas de caminata por senderos empedrados que bordean acantilados donde las nubes parecen pastar como ovejas. Allí habita un pequeño círculo de familias que custodian un árbol al que nunca llaman por su nombre verdadero. Temen que, si lo pronuncian en voz alta, la codicia extranjera lo arranque de su tierra. Cuentan que el árbol florece cada nueva luna, y que en esa noche exacta sus hojas emiten un tenue resplandor fosforescente como si tragaran la luz de las estrellas y la devolvieran convertida en jugo verde. A la mañana siguiente, las hojas caídas se recogen con manos desnudas y se sumergen en agua de manantial frío. El líquido resultante no huele a medicina ni sabe a hierba amarga. Tiene un matiz dulzón, casi inexistente, que se evapora al tocar la lengua, dejando un rastro de frescor punzante detrás del paladar. Ahí empieza el enigma. Se dice que un solo sorbo basta para que el páncreas despierte, para que los triglicéridos se rindan y para que la grasa visceral se desinfle como un globo sin nudo. Podrías pensar que todo esto no es más que folclore exótico, la típica historia que se repite en ferias naturistas y foros de curiosos. Sin embargo, a mediados de la década pasada, un grupo de investigadores alternativos llevó muestras de la hoja a un laboratorio independiente. Los resultados preliminares mostraron la presencia de compuestos vegetales capaces de modular, en condiciones controladas, ciertas enzimas relacionadas con la resistencia a la insulina. No fue una prueba definitiva, pero sí lo bastante sugerente como para atraer la mirada de más científicos, aunque los estudios posteriores chocaron con la dificultad de replicar exactamente las condiciones del valle en la altitud. La humedad. La tierra cargada de minerales únicos. El run run no se detuvo. Cada vez que se filtraba un dato nuevo, aumentaba la peregrinación de curiosos dispuestos a probar la infusión, esperando el milagro de ver su glucosa descender, su colesterol replegarse y sus pantalones aflojarse sin esfuerzo. La parte más intrigante no es solo ese efecto aparentemente triple azúcar, lípidos, grasa abdominal, sino la velocidad con la que, según los testimonios, empieza a notarse. Un anciano del lugar describe cómo, tras décadas de medir su azúcar cada amanecer, una semana de infusión bastó para que los valores descendieran como un ascensor sin cables. Una mujer relató que su cintura se adelantó a su propia sombra, reduciéndose varios centímetros antes de que ella misma lo creyera posible. Y, sin embargo, no hay un consenso universal. Para algunos, la hoja actúa lento y callado, igual que la semilla que germina sin que nadie la vea. Para otros, despliega una furia silenciosa que fulmina en días lo que años de dieta no habían logrado mover ni un milímetro. Esta variedad de respuestas alimenta aún más la leyenda. ¿Qué determina que funcione como un trueno en unos cuerpos y como un susurro en otros?
¿Será la genética, la microbiota, la pureza del agua utilizada o un factor que aún se nos escapa? Muchos se preguntan por qué, si la hoja es tan prodigiosa, no ha inundado ya los estantes de supermercados y farmacias naturistas. Hay quienes aseguran que la industria farmacéutica no está lista para un remedio que podría desplazar tratamientos multimillonarios. Otros creen que la planta solo despliega su poder en su ecosistema original. Al sacarla de su cuna, se marchita su magia. Un botánico que intentó cultivarla en invernadero contó que las hojas crecieron perfectas a la vista, verdes y brillantes. Pero al analizarlas, encontró que el compuesto activo estaba ausente, como si la planta hubiese decidido esconder su esencia fuera de su hogar. Esa resistencia a la domesticación añade otra capa de misterio. La idea de que la naturaleza no puede ser forzada a compartir todos sus secretos, y que hay poderes que se pliegan únicamente al ritmo de la tierra virgen y el canto de los insectos que la acompañan. Pero hay un detalle que muy pocos mencionan: el ritual que rodea a la hoja. No basta con arrancarla y sumergirla en agua. Los lugareños afirman que, antes de tocarla, hay que pronunciar un juramento humilde. Una especie de reconocimiento de que uno viene a la planta, no para explotarla, sino para aprender de ella. Dicen que cualquiera que se acerque con afán de lucro será repelido. Las hojas pierden su brillo y se deshacen en polvo verde antes de ser siquiera cosechadas. Podría ser coincidencia. Puro mito destinado a proteger un recurso valioso. O podría ser un recordatorio de que algunas curas no se compran con dinero, sino con respeto y paciencia. Virtudes escasas en tiempos de inmediatez. Lo fascinante es que, a pesar de todo el secretismo, los rumores crecen como lianas en la selva digital. Foros, grupos cerrados y mensajes cifrados circulan entre personas que aseguran haber hecho el viaje y vuelto con frascos de un líquido esmeralda, guardados como si fueran lingotes de oro líquido. Algunos comparten fotografías de sus análisis clínicos, mostrando descensos abruptos en hemoglobina glicosilada y perfiles lipídicos que un dietista envidiaría. Otros relatan fracasos, efectos nulos o incluso reacciones inesperadas. Entre medias, un torrente de desinformación confunde al más precavido. Se mezclan hojas de otras especies, se inventan nombres, se venden cápsulas verdes rellenas de poco más que polvo de alfalfa. Así, el verdadero enigma se enreda en falsificaciones y promesas vacías, dificultando aún más la búsqueda de quien anhela una respuesta definitiva. Quizá lo más impactante no sea la posibilidad de un remedio vegetal, sino lo que revela sobre nuestra propia desesperación. El deseo profundo de encontrar un atajo, un interruptor oculto que apague de golpe los estragos de años de malos hábitos. La hoja sagrada encarna ese anhelo. El sueño de despertar un día sin la sombra de la diabetes encima, sin el miedo a un infarto silencioso, sin la vergüenza de un abdomen que no cabe en la foto, representa la idea de que la naturaleza aún guarda cartas imprevistas, trucos tan asombrosos que desafían la lógica del laboratorio y convierten la farmacología en un juego de niños frente a la alquimia del bosque. Y, al mismo tiempo, invita a la humildad. Porque si todo esto es cierto, entonces nuestras certezas sobre el cuerpo humano y la enfermedad están a punto de cambiar de la misma forma que esa cifra roja en el glucómetro, desvaneciéndose, para dar paso a algo que todavía no sabemos nombrar. Imagínate despertando mañana y comprobando que ese hormigueo constante en los dedos, ese pinchazo punzante que anuncia otra medición de glucosa, ha desaparecido como si alguien hubiera cerrado el grifo del dolor. Imagina la báscula soltando un pitido incrédulo porque tu peso bajó de golpe, y la cinta métrica resbalando por tu cintura, como si tuvieras 3 centímetros menos de un tirón. No es ciencia ficción, ni un truco de mercadotecnia. La chispa de este cambio cabe en la palma de la mano. Verde, humilde, casi insípida. La llaman la hoja que transfigura, la hoja que según susurros de montaña desactiva el disparador de la diabetes, desaloja el colesterol y deshace el cinturón de grasa que se aferra al abdomen. No hay banderas de publicidad, no hay eslogans pegadizos. Hay un secreto guardado por aldeanos que prefieren el silencio a la fama, porque saben que la codicia volaría sobre sus valles como un enjambre, arrancando de raíz la planta y dejando solo tierra baldía donde antes latía la esperanza. Hasta hace poco, nadie del exterior se atrevía a cuestionar ese hermetismo. Las historias se descartaban como superstición de fogata,
pero un vídeo filtrado, grabado con pulso tembloroso durante un amanecer brumoso, cambió la actitud de los incrédulos. En la secuencia, un anciano con ojos de obsidiana muestra análisis clínicos tomados con 3 meses de intervalo. En la primera hoja, su hemoglobina glicosilada grita un 9,4%. En la segunda, un 5,8%. Sin insulina añadida, sin cirugía, sin fármacos experimentales, su único tratamiento fue beber cada noche una infusión verdosa preparada con la hoja sagrada recién cortada, mezclada con agua de manantial filtrada por piedra volcánica. Cuando el vídeo se volvió viral, las preguntas llegaron en avalancha y la historia adquirió contornos de leyenda urbana, de milagro. A medio comprobar que hacía vibrar foros y chats privados, mientras los portales oficiales guardaban silencio o lanzaban etiquetas de no verificado. Ahora bien, antes de que tu entusiasmo se dispare como un cohete, pisa tierra. Esto no es una licencia para abandonar controles médicos, tirar pastillas a la basura ni decretar tu cuerpo libre de problemas. Los testimonios son poderosos, sí, pero la ciencia todavía colecciona piezas sueltas, ensayos diminutos, datos que asoman tímidos en congresos de nutrición alternativa. Aún así, los indicios resultan demasiado jugosos para ignorarlos. Y aquí arranca el enigma. ¿Cómo demonios puede una simple hoja tocar 3 dianas metabólicas a la vez? Un bioquímico que viajó de incógnito al valle asegura haber detectado en el extracto una molécula capaz de modular la enzima glucosinasa, la misma que despierta el páncreas y afina la respuesta a la insulina. En la misma cata descubrió fitosteroles que secuestran colesterol malo como un gancho, arponeando partículas LDL, y también alcaloides que convierten las reservas de grasa visceral en combustible de emergencia, encendiendo un metabolismo dormido, igual que se aviva una fogata con aire fresco. Pero la hoja no se deja cortar por cualquiera. Los lugareños observan un código antiguo. Solo se recolecta durante la hora azul, ese instante previo al amanecer cuando la luz es tan tenue que parece prestada del crepúsculo. Dicen que, en ese punto exacto, la savia concentra su poder máximo. Quien corta demasiado pronto, obtiene un folio vegetal sin brillo ni efecto. Quien espera al sol recibe solo hojas marchitas. A esa hora, el corte tiene que ser limpio, perpendicular al nervio central, y el recolector guarda silencio absoluto para no distraer a la planta de su trance. Después, el manojo recién cosechado se sumerge en agua que ha reposado sobre cuarzo y obsidiana toda la noche. Parece liturgia mística, y tal vez lo sea, pero cada paso obedece a una convicción férrea. Romper la armonía significaría perder la esencia transformadora. Lo curioso es que la ciencia, con toda su arrogancia, no encuentra todavía la manera de replicar estas condiciones en laboratorio. Se han intentado cultivos hidropónicos, invernaderos con control milimétrico de humedad y temperatura, incluso bombillas calibradas para imitar la luz que filtra la nube baja. Nada funciona igual. La planta crece, sí, verde y lustrosa, pero al analizarla no aparece la molécula clave, como si fuera un fantasma que decide manifestarse solo en su rincón de mundo. Los agricultores de la zona creen que el secreto reside en la simbiosis con un hongo microscópico que vive en el suelo volcánico del valle. Una especie que los micólogos apenas comienzan a catalogar. Sin ese compañero invisible, dicen, la hoja es mera celulosa. Aún así, donde hay rumor de cura hay torrente de imitaciones. En los mercados digitales ya brotan cápsulas que prometen el efecto milagroso a precio de saldo. Algunas contienen polvo de espirulina y clorofila sintética. Otras combinan stevia con extractos vagos de plantas sin relación. Los vendedores adornan sus anuncios con fotos robadas y testimonios falsificados, aprovechando la brecha entre la urgencia del enfermo y la lentitud del método científico. Por eso, la primera regla para quien busque esta hoja es simple. Desconfía de cualquier oferta fácil. Si alguien te la vende en línea, es casi seguro que no es la auténtica. El único camino por ahora es la travesía física. El ascenso empapado de niebla y sudor hasta el valle enigmático. Quienes han ido regresan con historias que rozan lo mítico. Guardianes que exigen juramentos de humildad. Hogueras nocturnas donde se intercambian saberes en susurros. Y un soporífero silencio de bosque que hace sentir al visitante como intruso en un templo vivo.
La repercusión en comunidades médicas continúa dividida. Algunos endocrinólogos, fascinados pese a su escepticismo, han comenzado a registrar casos, fuera de protocolo, de pacientes que viajaron, probaron la infusión y mostraron descensos inesperados en glucosa y triglicéridos. Otros doctores se enfurecen cuando oyen hablar de curanderismo y se aferran con razón a la falta de ensayos clínicos blindados. Pero incluso ellos reconocen, fuera de cámara, que algo sucede y que merece ser investigado. No es la primera vez que un principio activo salta de la tradición al tubo de ensayo y termina convertido en medicamento. La pregunta es cuánto tiempo pasará antes de que la curiosidad se transforme en proyecto formal. ¿Y cuántas trabas surgirán en el camino? Patentes, intereses económicos, burocracias, competencias farmacéuticas, que verán peligrar sus cifras si una planta humilde se alza como alternativa real. Mientras tanto, la historia se propaga como chispa en paja seca. Un hilo de redes sociales desencadena oleadas de comentarios. Gente que asegura haber perdido 8 kilos en un mes. Otros que dicen no sentir nada distinto. Y algunos que reportan ligeros mareos o diarrea los primeros días, como si el cuerpo, desorientado, tuviera que recalibrarse ante el bombardeo de enzimas y antioxidantes. La verdad es que la variabilidad de resultados alimenta tanto el entusiasmo como la sospecha. Funciona mejor en quienes mantienen una dieta limpia. Hace falta un tipo especial de microbiota intestinal. Podría la genética dictar quién recibe el milagro y quién apenas un suspiro de mejoría. Nadie lo sabe con certeza. Y ahí radica parte del embrujo. La promesa de un tesoro que solo abre sus puertas al viajero adecuado, al cuerpo preparado, al alma dispuesta. Si algo queda claro, es que el tema trasciende la mera curiosidad botánica. Estamos ante un choque entre dos visiones del bienestar. La industria que fragmenta síntomas y los ataca con compuestos aislados. Y una filosofía que confía en la sinfonía completa de la naturaleza para restaurar el equilibrio perdido. La hoja sagrada se erige como símbolo de esa tensión. O la despojamos de su contexto para embotellarla. O respetamos su hábitat. Y aceptamos que no todo puede trasladarse al estante del supermercado. Quizá la lección oculta sea doble. Sí. Existe una ruta potencial hacia la remisión de males que considerábamos crónicos. Pero también existe el recordatorio de que no somos dueños de cada secreto del planeta y que algunos regalos necesitan ser conquistados con viaje, esfuerzo y reverencia. Ahora que la puerta al misterio se entreabre, la decisión es tuya. Quedarte en la comodidad de lo conocido. O dar el paso hacia la senda húmeda y oscura donde, tal vez, una hoja verde aguardará para reescribir tu historia metabólica. Escucha con atención porque lo que voy a contarte podría costarle caro a quien lo ignore. Hace apenas 2 temporadas, un intermediario con cara de turista se presentó en el valle con la intención de comprar un saco entero de hojas sagradas, prometiendo pagar en dólares frescos y duplicar las ganancias de toda la cosecha anual. Los ancianos lo miraron con la misma calma con que se observa a un puma desde detrás de una puerta de madera, sin miedo, pero sin abrir ni un centímetro. Al ver que su oferta rebotaba en un muro de silencio, el forastero decidió usar la noche como cómplice. Selló un trato con un muchacho inexperto, se internó entre los árboles y arrancó a hurtadillas un manojo de hojas verdes que aún palpitaban con rocío. Creyó haber ganado el juego. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando intentó secarlas para transportarlas, las hojas se volvieron negras, despedían un olor metálico, y al tocarlas, dejaron una fina capa de polvo gris que le manchó las manos como ceniza. Aquello fue interpretado por los lugareños como un aviso inequívoco. La planta puede sentirse profanada y, si la ofendes, ella misma desactiva su poder antes de que salgas del bosque. No hubo represalias físicas contra el ladrón, pero el muchacho que lo guió fue apartado de la recolección durante un año entero. En la tradición local, la verdadera pena no es la expulsión, sino la incapacidad de servir a la comunidad. Ese incidente disparó una nueva sospecha entre los curiosos. El enigma no solo atañe a la hoja, sino también a un tipo de candado biológico que la naturaleza le ha puesto. Piensa en un software con clave dinámica que cambia cada vez que alguien intenta piratearlo. Algo similar, dicen, ocurre a nivel molecular.
Los bioquímicos que han logrado conseguir muestras legítimas describen un compuesto central, al que provisoriamente llaman fitolignam beta-12, que parece comportarse como un interruptor maestro de AMPK, la proteína que regula el metabolismo energético de nuestras células. Lo fascinante es que este compuesto solo se detecta activo cuando la hoja ha sido procesada en un rango de temperatura muy concreto entre 12 grados y 16 grados y dentro de las primeras 3 horas tras el corte. Fuera de ese margen, se descompone en metabolitos inertes sin efecto terapéutico. Eso explicaría por qué la infusión pierde toda su fuerza si se comercializa de forma convencional. Los tiempos de cosecha, transporte y almacenamiento acaban matando la chispa antes de que llegue a tus labios. Otro detalle arrebatador surge cuando se analiza cómo la hoja incide en el colesterol. La mayoría de los remedios herbal se limitan a arrastrar un poco de grasa por la bilis o a bloquear parcialmente su absorción en el intestino. Pero aquí pasa algo distinto. Fitolignam beta-12 parece estimular la producción de partículas HDL, popularmente llamadas colesterol bueno, y al mismo tiempo reduce la capacidad del hígado para lanzar al torrente sanguíneo las partículas LDL que obstruyen las arterias. Esto se traduce en un doble golpe. Limpia lo viejo y previene lo nuevo. Todo ello, según los primeros grafos metabólicos, se lograría sin la cascada de efectos secundarios que acompañan a las estatinas, como la fatiga muscular o el insomnio. Una promesa tentadora, sí, pero todavía vestida de incógnitas. Retrocedamos un siglo para descubrir que el misterio no es tan reciente como Internet nos hace creer. En 1927, el naturalista italiano Carlo Montanari escribió en sus diarios de expedición que encontró una arboleda cuyas hojas, al triturarse, despiden una fragancia apenas perceptible de canela húmeda. Montanari anotó que los habitantes del lugar bebían un té resplandeciente para combatir el mal del azúcar. Sus notas se perdieron en un incendio durante la Segunda Guerra Mundial, pero una copia carbonada apareció en un archivo olvidado de la Universidad de Bolonia 40 años después. La década pasada, una etnobotánica peruana recuperó ese manuscrito para comparar los síntomas descritos: boca seca, visión borrosa, cansancio con los de la diabetes moderna. Las similitudes resultan inquietantes y alimentan la idea de que la hoja contiene una memoria médica que rompe la frontera entre lo empírico y lo clínico. Pasemos ahora a la grasa abdominal, ese enemigo pegajoso que parece soldarse justo donde más estorba. A diferencia de las dietas express que vacían los músculos antes que el vientre, la infusión actúa sobre la lipólisis selectiva, o al menos eso sugieren los patrones hormonales preliminares, liberando ácidos grasos almacenados en torno a los órganos internos, precisamente los que más inflamación generan. Un nutricionista que monitoreó a 7 voluntarios durante 20 días, registró un descenso promedio de 5 centímetros de perímetro abdominal, sin pérdida apreciable de masa magra. Lo sorprendente fue que la sensación de saciedad aumentó sin modificar la cantidad habitual de alimentos. El cuerpo, de alguna forma, empezó a comerse lo que había guardado. Entre los voluntarios estuvo una mujer que padecía hígado graso no alcohólico. Sus enzimas hepáticas bajaron a valores de referencia en solo 3 semanas. El estudio jamás se publicó porque carecía de controles dobles y financiación transparente. Pero los datos circulan en PDFs filtrados, generando debate en círculos de nutrición avanzada. Hablemos del agua, un elemento al que nadie suele prestar atención cuando se examina un remedio vegetal. El manantial del valle al que acuden los recolectores emana entre rocas cargadas de cuarzo rosa y basalto. Los geólogos que tomaron muestras hallaron un equilibrio mineral atípico, calcio y magnesio en proporción casi idéntica, trazas de litio y un pH de 7,4 clavadísimo, como si la naturaleza hubiera diseñado ese líquido para mezclarse con la savia y despertar su química dormida. Un farmacéutico intentó replicar esa composición en laboratorio y así preparar la infusión fuera del valle. Logró una versión que cambiaba de color igual que la original. Pero el análisis mostró que el pico de fitolignam beta-12 era 20 veces menor. Resultado: glucosa y lípidos bajaban. Sí, pero a ritmo de caracol. Fue un jarro de agua fría para la empresa que patrocinaba el proyecto, convencida de que embotellar la bebida sería la gallina de los huevos de oro. Desde la otra esquina del debate, algunos antropólogos sostienen que la hoja jamás pretendió ser fármaco global, sino medicina de frontera, es decir, un puente entre cuerpo y territorio.
Cuentan que los guardianes de la planta celebran cada luna nueva un ritual llamado el silencio del vientre, en el cual se ayuna toda una jornada y luego se bebe la infusión en grupo, apenas un sorbo por persona. Lo curioso es que no celebran la pérdida de peso ni la caída del colesterol. Lo que festejan es la ligereza del espíritu, un estado vigilante y sereno que, según ellos, permite tomar mejores decisiones y vivir sin angustia. Parte de esa ligereza, dicen, se refleja luego en las cifras de laboratorio. No es magia, sino higiene emocional convertida en química interna. Esta perspectiva, que suena casi poética, choca con la impaciencia de quienes quieren meter la hoja en una cápsula y venderla como antioxidante de bolsillo. Quizá te preguntes por los riesgos. Hasta ahora, los efectos adversos constatados son leves, mareo momentáneo, heces más blandas y un descenso provisional de la presión arterial en algunas personas con tensión normal. Paradójicamente, los hipertensos parecen tolerarla mejor, tal vez porque su organismo agradece el alivio. Un herbolario británico elaboró una lista de contraindicaciones potenciales basándose en reacciones cruzadas con fármacos habituales. Advierte no usar la infusión si se toman anticoagulantes, porque el incremento de circulación podría potenciar el riesgo de sangrado. También alerta de la posible interacción con antidepresivos, dado que el litio natural del manantial podría sumar efecto. Son advertencias sensatas, pero sin pruebas clínicas concluyentes, siguen siendo un tablero de probabilidad, no de certeza. Detrás de los datos se mueve otra corriente más oscura. El mercado negro. Con la demanda disparada, aparecieron rutas clandestinas que transportan hojas secas en compartimentos de camiones, mezcladas con yerba mate o té verde ordinario para despistar perros rastreadores. El problema es que, al llegar, esas hojas han perdido cualquier rastro de Phytolignum beta-12 y solamente sirven de especia amarga en infusiones inconsistentes. Se venden en ferias naturistas a precios exorbitantes, y el comprador, seducido por la narrativa, no duda en desembolsar un salario entero por un remedio placebo. Es el eco perverso de toda promesa de cura rápida. En paralelo, un grupo de jóvenes médicos latinoamericanos se organizó para promover una investigación abierta y colaborativa. Usan un foro cifrado donde comparten curvas de glucosa en tiempo real, perfiles lipídicos y ecografías, antes y después de probar la infusión. Han reclutado a más de 500 voluntarios de 7 países, todos viajaron al valle y siguieron un protocolo unificado. Ingesta diaria de 30 mililitros durante 21 días, con análisis sanguíneos al inicio, en la mitad y al final. Todavía no han publicado los datos completos, pero ya circulan tablas preliminares que muestran bajadas de hemoglobina glicosilada de entre 1, 5 y 3 puntos porcentuales, reducciones de LDL del 25% y pérdidas de hasta 4 kilos de grasa visceral confirmada por DEXA. Si esos parámetros aguantan la revisión estadística, estaríamos ante una evidencia que obligaría a replantear la clasificación de la planta, quizá elevándola a la misma categoría que la metformina cuando recién irrumpió en el mercado. El nerviosismo en ciertos despachos farmacéuticos es palpable. Una filtración reciente revela que al menos 2 grandes laboratorios han intentado sintetizar Phytolignum beta-12 en versión estable, agregándole grupos protectores para evitar su degradación fuera del rango frío. Hasta ahora, su rendimiento es pobre y el compuesto pierde actividad biológica al tocar disolventes orgánicos. Uno de los químicos implicados confesó, en un correo anónimo, que la molécula actúa como si estuviera viva, reconfigurando.